Muy bien. Bueno, habíamos quedado en esta imagen que dijimos que era un urograma excretor. Muy bien. Alguien dijo que había un calculito, porque habíamos razonado por la vesícula biliar. Me faltaba que me digan, a ver, ¿dónde tengo ese calculito? ¿A dónde lo ven? Alguien me estaba haciendo ir por acá abajo y después no me dijeron más, porque nos metimos con la vesícula Profe, a ¿en ver dónde la estaba. vesícula biliar o en la vejiga están diciendo que hay? Yo dije que hay, yo di el ejemplo de la vesícula porque también tiene algún calculito si es que hay, por el nombre nada más, pero no que tuviera Ah, un cálculo la vesícula, ¿correcto? ok, ¿Se ok. entiende? Yo para que ayudar a ver lo que hay. Hay un lito, hay un cálculo, pero yo quiero saber dónde lo ven, si es que lo ven. Yo veo uno más o menos grande, puede ser, Usted Dani, dijo porque que no muy Sí, participa como a la de... altura del A ver, sacro. Sí, al yo digo profe, ahí también, profe. usted Santomil dijimos que está vedado para opinar. Ah, bueno, perdón. Yo Usted ya pensé que pasó la estaba etapa de alumno. la parte en la rótula. La etapa de alumno ya la pasó. Profe, del lado derecho puede ser a la altura del sacro, por ahí, A ver, ¿dónde? Acá estoy Sí, en el para mí sacro. también. ¿Y qué un poquito estructura, a más a ver, la... qué estructura anatómica hay cerca del sacro que está ese calculito, ese lito? ¿Qué estructura hay? Los uretres, al sureste, Está eso. bien, están los uréteres, muy bien. Pero ósea, ¿qué estructura hay? ¿Qué es característica que nosotros ya la reconocemos? Es una articulación. ¿Qué articulación es? sacroiliaca. Sacroiliaca. Muy Sacroiliaca, bien. ¿Quién dijo eso? todos Almada, juntos. profe. Muy bien. Bueno, los que lo dijeron, muy bien. Tengo la articulación sacroilíaca, ¿sí la ven? ¿Y lo que estamos viendo es esto? Sí, eso. Sí, Bien. profe. Tengo un lito, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven todos ahora? Sí, sí, profe, se ve. ¿Eh? Recuerden que un lito es una imagen cálcica, ¿correcto? Puede ser más densa o menos densa, depende sobre qué estructura esté, puede hacerse más evidente o menos evidente. En este caso se nota. ¿Se acuerdan? A ver si repasamos un poquito cuando vimos urograma excretor, si es que escucharon la clase, porque esa creo que no había tomado yo en el examen final de diciembre, no entraba urograma. Habíamos dicho que había una placa de prueba, ¿se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, no escuché lo que dijo, profe. Cuando vimos urograma, que yo dejé la grabación de la clase, el estudio del urograma en sí lleva una placa simple, ¿correcto? ¿Por qué era que llevaba esa placa simple? ¿Se acuerda alguno o no? Para ver si había cálculo. Uno de los motivos era para ver si había alguna lesión previa a la inyección de contraste, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Yo, Romero. ¿Quién es yo? Romero. Eugenio, bien. Sin miedo, Eugenio. Es para felicitarte, Sí. no para retarte. No, bueno. Acuérdense cuando yo hacía el urograma, la placa previa me servía para ver el centrado del paciente, para ver los valores, importante, para ver la preparación con la que venía ese paciente y obviamente importantísimo para ver si había lesiones o alguna patología que se me fuera a confundir luego de la inyección de contraste. ¿Sí se acuerdan un poquito de eso? ¿Sí? Porque, Dani, ahí puede haber en el uréter la existencia de algún cálculo que se puede ver a simple vista con una placa simple, la primer placa, y ya después con el contraste lo perdemos. Exactamente. Entonces, ahí ya tenemos el porqué de hacer una placa simple en un principio. Exactamente. Perfecto. Bueno, esta es una placa común, ¿correcto? No es una tomografía lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí, profe. ¿Por qué? Porque no está movida. Las estructuras que veo las veo nítidas, ¿correcto? Las veo bien. ¿Eh? Pero si paso a la tomografía lineal, acá, perdón, sigo pasando, tengo un par de momentos posteriores del urograma. Fíjense cómo ya se llena la vejiga. ¿Se dan cuenta acá? ¿Sí?
Y el riñón derecho nunca lo vi. Sí, profe. La verdad, tengo que ser honesto, yo no me acuerdo si este paciente tenía el riñón derecho o no lo tenía, ¿sí? No me acuerdo, eso soy honesto y lo digo. Pero tengo esta imagen acá, que me da una idea de que sea un lito, ¿correcto? Para asegurarme... ¿Cómo se llama cuando tienen un solo riñón? ¿Tiene monorreno. algún nombre, profesor? Puede ser monorreno Ahí el está, paciente, ahí. una agenesia renal que nace sin un riñón, ¿sí? Sí. Bueno, acá Bien estoy puede viendo... ¿Alguien habló? Yo decía que bien puede estar atrofiado y no colecta el contraste cuando tiene También por que... eso puede tener una patología. Bien, perfecto, sí. El estudio del urograma es para ver eso, ¿no? Que la función renal esté correcta y de paso tener una idea de la anatomía del riñón y ver que sea correcta, ¿no? Que esté funcional, que no esté atrófico, ¿sí? Bueno, seguimos. Y acá sí tengo la tomografía lineal, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo Profe, cambió la imagen? Sí, escucho. yo tengo una duda eso de la tomografía lineal. Sí, a ver, ¿qué pasó? O sea, funciona como si fuese un tomógrafo, digo, se ven las imágenes en un monitor o saca una o muchas radiografías. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Así lo pensamos. ¿Qué estamos viendo acá? Esto, ¿no? ¿Qué es? La vejiga, No me digas qué estructura es, sino esto, lo que envuelve la imagen, ¿qué es? ¿Dónde se plasma la imagen esta? Exacto. el abdomen y la pelvis. No, el ¿En elemento qué físico donde yo estoy viendo esto, ¿qué es? Una placa. Ah, una placa. Bien, bien, bien. Esto es una placa, ¿correcto? A ver, Sí, la tomografía lineal, ¿vieron cómo funciona? ¿Estamos de acuerdo? sí, eso está bien. Bien, bueno. Esto yo vuelvo a repetirles. Le estoy dando el elemento de estudio, la tomografía lineal, como elemento precursor de la tomografía computada. Cuando veamos cómo funciona el tomógrafo, ustedes ya tienen una idea, van a ver que, por más que esto se llame tomografía, tiene que ver más con el movimiento que con la imagen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? ¿Y Esto qué es, se pone? ¿Se pone solo un chasis con una película yo le sola? pongo un chat. ¿Se acuerdan que dije al principio de la charla que el equipo era un equipo de rayos que tenía la posibilidad de hacer ese movimiento? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces, tengo un equipo de rayos convencional con la capacidad de hacer ese movimiento de abanico, de ir y venir, y de hacer ese disparo durante ese movimiento, ¿correcto? Pero pongo una placa y tengo una imagen. ¿Sí? Ah, eso es lo que quería saber. A ver, Profe, sí, ¿ese escucho. disparo que hace lo hace en el movimiento o sea, se mueve, hace el disparo y ahí vuelve de nuevo? ¿O cuando vuelve a hacer el disparo? Al equipo, Micaela. Micaela. ¿No? ¿Micaela habló? Sí, Bien. ¿Te acordás que yo dije que se acomodaba el tubo? ¿Te acordás? sí, sí, ¿Sí? sí. Se acomodaba, ahí ya está rotando el equipo. Yo estoy rotando con el equipo. Cuando aprieto para disparar, Claro. el equipo se mueve hacia el otro lado. ¿Te acordás que hizo el movimiento? Hacia su ¿Sí? lugar sería. No, va de Cuando de una vuelve. punta a la otra. ¿Te acordás que hace ese movimiento de una punta a la otra? Ah, sí, sí. Bien. Durante Sí. ese movimiento, ahí hace el disparo, hace lo que se llama el barrido. Durante todo ese Ah, listo. movimiento hay emisión de rayos X. El disparo ¿Correcto? en movimiento, entonces. Por eso me Claro. da esa imagen. Está. ¿Sí? Ah, Eso listo. lo dije al principio, ¿se Sí, sí, acuerdan? sí. Después revisen la clase y van a ver que eso lo Sí, digo sí. al principio. ¿Sí? Después, obviamente, se acomoda en el mismo lugar, queda perpendicular el tubo con la bandeja. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, me quedó claro. Entonces, pongo una placa, voy a centrar más o menos como un abdomen, porque en este caso estoy haciendo un abdomen, hago ese barrido de tomografía lineal, la veo la placa, y acuérdense que yo voy a ir después más para arriba o más para abajo de esa parte media, o de esa región posterior, o de esa región anterior de la anatomía. ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta en la cabecita o no?
Sí, profe, a mí me quedó ¿Dónde claro. Vamos claro de, eso. vamos de a uno. ¿Dónde a ver, se pone alguien que el no haya chasis? entendido. A ver, ¿Dónde se pone el chasis? No lo entendí. en la bandeja de Abajo de la resolución, en la mesa. bandeja No común. entendí. ¿Se entiende? En la Ah, bandeja en la común. bandeja común. Exactamente, sí. Lo único que el equipo que tiene la posibilidad de hacer tomografía lineal va a hacer ese movimiento en abanico, ¿correcto? ¿Sí? Entonces recién que mostró un par de imágenes de, creo que era del fémur, que tenía unos clavos. Todas las imágenes, por ejemplo, eran 5 imágenes, fueron 5 disparos distintos con Acá lo 5 chasis puse. distintos. Acá lo puse. Eso. Bien. Cada disparo Esperá. es una placa. No, esperá, Cada esperá, una esperá. corresponde. Esperá, no. Déjame Sí. que te aclare esto. Déjame que te aclare esto. ¿Vieron el equipo que yo estoy mostrando? Que vi el movimiento de la tomografía lineal. ¿Sí? Sí. Lo vieron todos. Bueno, ese equipo a mí me da la posibilidad de poner una placa y yo poder colimarla en hasta 4 cortes, por ejemplo. Esa misma placa. ¿Se entiende? Ah, cierto, sí. ¿Se Sí, entiende, ahora chicos? sí. A ver, esperen que le pongo esta placa. Hagan de cuenta que yo tengo este chasis 43, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me Sí. siguen? Bueno, yo en ese equipo tengo la posibilidad de colimar ese chasis y poder hacer 2 cortes, 3 cortes y hasta 4 cortes. Depende la medida y depende cómo yo ubique el chasis. ¿Sí? ¿Se acomodan un poquito la cabecita para entender eso? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien. A ver, igual no me interesa que entiendan que yo pueda hacer 2 cortes en ese equipo, no me interesa. Me interesa que quede claro el concepto de la tomografía lineal y las estructuras que yo puedo observar. Eso me interesa más que entender si tengo una placa, 4 placas o 4 cortes, ¿sí? A mí me interesa que se entienda el concepto de la tomografía lineal. ¿Estamos? Fíjense acá Sí. que tengo esto, como no veo muy bien los cuerpos vertebrales, estoy viendo un poquito, pero estoy viendo un poco mejor los riñones, ¿sí? La región media de los riñones. ¿Sí? Estoy cortando ahí a la altura de los cuerpos, un poquito por detrás, ¿sí? Apenitas. Y fíjense acá qué bien que veo el calculito. ¿Lo ven todos ahí? ¿El lito? ¿Lo ven ahí? Sí, sí, profe, Sí. se ve. Sí, profe. Déjenme que voy avanzando un poquito más. Acá ya estoy un poquito más abajo. Lo que yo quise conseguir acá con esta tomografía lineal, con esta imagen, es demostrar bien que este paciente tenía un lito en lo que sospechamos a nivel del uréter derecho, ¿correcto? Pero la realidad que el riñón derecho, yo vuelvo a repetir, no recuerdo si ese paciente no lo tenía, no era funcional, porque si no yo lo que tenía era como una manguerita tapada con un calculito y tendría que tener el uréter acá como muy gordito, ¿sí? Porque está tapado el caño, como si yo taparía un caño, una manguera o un caño de mi casa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Fíjense acá que estoy bien por la articulación, dijimos sacroilíaca, yendo por detrás. Y fíjense acá como perdí el cálculo y casi también que estoy perdiendo la articulación sacroilíaca, ¿sí? Ya acá perdí el cálculo, ¿lo ven? ¿Que no lo veo? ¿Ven que no lo tengo acá? Sí. Me fui por detrás del calculito, o sea, ya acá no lo tengo. ¿Se entiende entonces cómo voy progresando en ese corte y voy estudiando la región que yo necesito ver o demostrar que en ese lugar, por ejemplo, ya no tengo el cálculo y puedo decir que este cálculo es del uréter derecho, ¿sí? Y no es de otra Profe, estructura. Sí, escucho. profe, y cuando vas perdiendo ese cálculo, ¿qué? ¿Vas modificándolo con la regla para que se vaya viendo más para atrás, más posteriormente? Ya, es lo que yo dije. Fíjense lo que dijo Hugo. Si yo estoy a la mitad, por ejemplo, del abdomen, vamos a volver al abdomen.
Si yo estoy Sí. a la mitad del abdomen, voy a tener ciertos órganos, ¿correcto? A medida que voy para atrás, voy a perder algunos órganos y ver otros, o perder estructuras y ver otras. ¿Se entiende? Claro, pero o sea, al momento de lo que es el disparo, se hace el disparo, se ve una imagen. Después modifico otra vez la regla, se Exacto. vuelve a hacer otro disparo y. Ahí está. Perfecto. Y así me voy moviendo. Claro, ¿Se ahí está bien. entiende? Sí, Si sí, yo sí. siguiera más para atrás, voy a llegar a un momento en que quizás pierdo todo lo del abdomen y capaz puedo ver la apófisis espinosa, que es bien posterior, por ejemplo. ¿Se Claro. entiende lo que digo? Y pierdo todo lo que está por sobre la apófisis espinosa de la columna. ¿Sí? Voy a tener un Acuérdense, corte muy chiquitito posterior. acuérdense que los principios de la tomografía lineal siempre estamos hablando de planos coronales, ¿no? En lo que es todo el abdomen. ¿Sí? Regulamos la altura y siempre vamos a obtener planos coronales. ¿Sí? Nosotros alguna vez hicimos alguna articulación temporomaxilar con el paciente poniendo la cabeza de perfil con respecto al tubo y también pudimos hacer, calculando la altura de la articulación temporomaxilar, vimos la articulación con la tomografía lineal. Pues no la veíamos muy claro con una placa simple. Está bien. Vieron que yo les dije que uno de los estudios que se hacía con tomografía lineal era estudiar la articulación, ¿sí? Ahí a nivel del maxilar inferior. Para Y ahí ver se obtiene un luxación, plano, luxaciones. como ¿Vieron esa un gente que plano abre la boca y se sagital. le sale la mandíbula del lugar? Bueno, se estudiaba mucho en ese momento, ¿sí? Profe, Sí, escucho. si el paciente está así de costado, como dijo el otro profe, que en vez de ser un plano coronal sería un plano sagital. Claro, a ver, Claro. lo que quiere decir Hugo es que el paciente va a estar de perfil, pero yo igual Claro. siempre voy a estar viendo el plano, digamos, longitudinal del paciente. No voy a ver un plano sagital real, si me permiten. Porque el Claro, paciente va a solo estar de porque él, perfil. solo porque él está de perfil. Claro, exactamente. Yo lo que voy a estar cortando igual, digamos, ahí en sentido derecha-izquierda, pero la visión que voy a tener va a ser con un paciente de perfil. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, seguimos avanzando un poquito. Acá ya terminamos con la tomografía lineal y ya vamos a empezar a entender un poquito lo que es la tomografía computada. ¿Quedó claro más o menos cómo funciona el principio de la tomografía lineal? Este es el momento de decirlo. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Se Sí, entendió. profe. ¿Alguien entendió? ¿Seguimos? Se puede posicionar Sí. el paciente en diferentes De acuerdo a la estructura que yo posiciones, tenga digamos. que ver o de acuerdo a la lesión que tiene el paciente, puedo acomodarlo para poder visualizar esa lesión puntualmente. Lo que pasa es que Bueno, generalmente los planos que se manejaban era el frente o el perfil, ¿no? Podía ser alguna oblicua, pero muy raro eso. bueno, Pero el principio va a ser el mismo. Voy a tener, por ejemplo, si está en oblicua, bueno, lo que esté en el plano oblicuo inferior voy a borrarlo y lo que esté en el plano oblicuo superior lo voy a borrar y voy a ver el plano oblicuo medio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende del posicionamiento del paciente. Pero en general era con el paciente o boca arriba o boca abajo, o si hablamos del cráneo, en cráneo frente o en cráneo perfil. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Igual cualquier cosita vamos a poder repasarlo cuando charlemos los comienzos de las clases. Muy bien, ahora lo que necesito es sacarlos de la tomografía lineal. Voy a necesitar que me ayuden a ustedes dejar de entender un poco lo que es la radiología convencional. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la radiología convencional como un método de estudio del diagnóstico por imágenes que me permite ver estructuras en 2 dimensiones? ¿Sí se acuerdan que lo vimos eso, lo hablamos? ¿Sí? ¿Correcto lo que digo? Sí, profe. Bien. Yo sé que acá, por ejemplo, tengo una placa, esta es una placa de columna. Y adelante, ¿dónde va a estar? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Quién está adelante? ¿A dónde va a estar, Dani? Adelante está la No columna. sé, no sé. No sé si me gritaron a mí o al marido.
Acuérdense cualquier cosita, si no hablan, Perdón. cualquier cosita, si se pelean con el marido, con los hijos, tengan apagado el micrófono y lo habilitan cuando nos quieren preguntar algo, ¿sí? Para evitar quizás algo que no quieran que escuchemos todos, ¿sí? Para evitar un mal momento. No hay problema. Bueno, les decía, la radiología convencional me permite ver estructuras en 2 dimensiones, ¿correcto? Hay una superposición de estructuras que yo no las puedo ver, o sea, yo veo las sombras de esas estructuras, pero no las estudio en la realidad, ¿correcto? Yo sé que tienen volumen, por ejemplo, yo sé que un riñón tiene volumen, sé que el hígado tiene volumen, sé que la vértebra tiene volumen, pero la placa radiográfica no me permite ver ese volumen, por lo tanto no puedo estudiar ciertas patologías o darme cuenta si hay alguna patología muy importante dentro de la estructura que estoy radiografiando. Para eso me sirve la tomografía computada, ¿correcto? Recuerden que hablamos la semana pasada que la tomografía computada entra dentro de los estudios en el diagnóstico por imágenes, lo que conocemos como estudios de alta complejidad, ¿sí? Dijimos que tenía que ver con la complejidad de la aparatología, la complejidad en cuanto al manejo de esa aparatología y el conocimiento que tiene que tener tanto el médico como el técnico para hacer esos estudios, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, yo acá tengo una placa de columna, puedo ver ciertas patologías, pero si hay una fractura mínima, a veces en la placa radiográfica me cuesta verlo, pero la tomografía me va a permitir verla. ¿Por qué? Porque tengo una visión más tridimensional de la anatomía del cuerpo, ¿correcto? O de la estructura que estoy estudiando. Entonces, tengo que cambiar un poquito mi cabeza de acuerdo a cómo yo veo la placa convencional, a cómo voy a ver la tomografía computada o una imagen de tomografía computada. Fíjense cómo veo yo las vértebras acá en la placa simple, más algunas estructuras vecinas, y fíjense cómo veo en la tomografía computada. ¿Ven cómo cambia el plano de lo que yo estoy viendo? Tengo que entender qué estructuras estoy viendo, estamos de acuerdo, estamos aprendiendo, pero fíjense cómo yo veo las vértebras, ¿sí? Y cómo las veo en la tomografía computada, ¿sí? Acá veo la parte ósea de la vértebra, estoy viendo el cuerpo, el canal medular, las apófisis transversas, las apófisis espinosa y lo que es el canal medular, ¿sí? Y acá estoy viendo la estructura esponjosa de la vértebra, ¿sí? Y acá lo que estoy viendo es el disco intervertebral. ¿Sí? ¿Se nota Dani, la diferencia? Sí, escucho. Ahí ya entramos a decir que estamos viendo planos axiales. Sí, yo no quiero entrar tanto en los planos hasta que los veamos después más adelante. Por eso solo le estoy Dale, mostrando dale. las imágenes. Me interesa que entiendan un poquito cómo tengo el cambio de la imagen de la radiología convencional al cambio de la imagen de la tomo, ¿sí? Estamos bien lo que decimos, ellos ya más o menos conocen un plano axial, pero bueno, vamos despacito. ¿Se ve la diferencia, chicos, de lo que yo veo? ¿Sí? Vamos despacio, ¿eh? No Sí, se profe. asusten con lo que estamos viendo, vamos despacio. Les voy a ayudar un poquito más con algo que veo. A ver si se dan cuenta que es esto. ¿Alguien si se El da psoas, cuenta? Muy bien. ¿Quién dijo Músculo eso? óseo. abonante. Muy bien, abonante. Fíjense, yo acá el psoas lo veo como algo plano, ¿sí? Que forma parte del abdomen del paciente, ¿correcto? Pero yo sé que el psoas es un músculo, obviamente, alargado, cuasi cilíndrico, que recorre la región abdominal. Fíjense, acá tengo los psoas. ¿Ven cómo cambia la imagen en tomografía? ¿Ven que me da una idea además de volumen de la región anatómica o de la estructura anatómica que yo estoy viendo? ¿Sí?
¿Se entiende eso? ¿Se ve? ¿Lo ven todos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Despacito, vamos despacio. Recién estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué placa tengo acá? Tórax, frente. Tórax. Tórax frente. Bien, bárbaro. A ver, acá estamos en lo mismo. Yo tengo el tórax, tengo la bóveda torácica. Sé que la bóveda torácica va a ser el continente de la región torácica, y el contenido va a ser lo que protege la bóveda torácica junto con los límites anteriores y posteriores, la columna vertebral, el esternón y los arcos costales. Pero yo sé que tengo ambos pulmones y la región del mediastino con el corazón y los grandes vasos, ¿correcto? Sé que eso está acá adentro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La placa simple, la placa radiográfica, no me permite ver más que algunas sombras. El arco aórtico, el corazón, aurícula, ventrículo, veo los pulmones, veo los arcos costales, pero digamos que no entro finamente en lo que es toda la estructura del tórax, ¿correcto? ¿Sí? No lo puedo ver como a mí me gustaría, el interior del tórax. Así hablamos con propiedad, el interior del tórax. Yo sé que acá adentro hay algo, pero acá estoy viendo una parte de la película. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a ver una imagen de tomo. No vamos a entrar tampoco en mucha anatomía. Fíjense, acá tengo el corte del tórax. Fíjense cómo cambia lo que yo veo. Me interesa que empecemos por eso. ¿Se entiende la diferencia de lo que veo en la placa y de lo que veo en la tomografía? Sí, profe. Todavía no sé qué es todo esto. Está bien, no hay problema, no se asusten. Todavía no sé qué es todo esto. Pero tengo una visión, la pucha, tengo una visión más importante del contenido de esa bóveda torácica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. ¿Lo ven Sí, profe. todos? Vamos a describir apenitas un par de cosas. Tengo la arteria aorta, por ejemplo, tengo una vértebra, tengo un arco costal, tengo grasa, tengo músculo, tengo las cámaras cardíacas, tengo el pericardio. Fíjense todo lo que veo en la tomografía, que pierdo muchas cosas, muchísima información en la radiología convencional. Fíjense lo que trajo la tomografía computada a sumarle a la invención de los rayos X, ¿correcto? Fíjense cómo cambio la forma de mirar a ese paciente, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Qué placa es esta? Un abdomen, profe. Muy bien, ¿estamos todos de acuerdo que es un abdomen? Sí, senador. Bien, muy bien. Fíjense que no veo muy bien las vértebras, por lo tanto, no es una columna. Está con un poquito de aire. Pero bueno, acá también, en la cavidad abdominal, yo sé que tengo ciertas estructuras de la anatomía. Tengo intestino grueso, tengo intestino delgado, tengo órganos retroperitoneales, tengo órganos peritoneales, tengo el estómago, tengo el hígado, tengo el bazo, ¿correcto? Puedo ver algunas siluetas, tengo el psoas, el músculo, pero no los veo nítidamente, ¿correcto? Puedo sospechar alguna patología porque veo el riñón raro, tiene una forma que no es la habitual. ¿Se entiende hacia dónde voy? Pero no lo veo como a mí me gustaría, ver lo de adentro, ¿correcto? Ver el interior de ese abdomen. Eso es lo que me permite a mí la tomografía computada. Fíjense acá. Esta es una tomografía del abdomen. ¿Sí? También tengo ciertas estructuras grasas, estructuras musculares, tengo el hígado, tengo los riñones, tengo el bazo, tengo el páncreas, tengo el estómago, ¿sí? Fíjense el detalle con el que yo veo esas estructuras. ¿Se entiende? Imagínense cómo cambió la medicina cuando la diferencia de ver una placa
a ver esto. ¿Sí? ¿A ustedes qué les pasa cuando ven esto? Se vuelven locos porque no entienden nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, despacio igual, a no temer, no tengan miedo porque todos hemos estado de ese lado, hemos no entendido y después hemos aprendido, ¿correcto? Pero a mí lo que me interesa que nos llevemos con esta primera parte de la clase de hoy es la diferencia entre la tomografía lineal y la tomografía computada y entender la diferencia de imágenes que yo tengo, ¿correcto? Como en unas veo superposición de estructuras y en la otra puedo verlos ya de otra forma, esos órganos, ¿sí? Tener una idea de volumen de esas estructuras que estoy estudiando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué tengo acá? Cráneo Muy bien. Cráneo, frente y perfil. y perfil, sí. Muy bien. Generalmente en la placa de cráneo que yo veo, la calota. Puedo ver elementos neumatizados, como los senos frontales, senos maxilares, ¿sí? Esfenoidales. Pero la realidad, por ejemplo, el cerebro, el encéfalo, no puedo verlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, no sé. ¿Sí? Yo a este paciente estoy viéndole el cráneo. Vamos a suponer, este paciente tuvo un trauma, tuvo un golpe en la cabeza importante, me da la clínica, me da que puede tener una lesión, yo hago la placa del cráneo, quizás no veo ninguna lesión ósea, pero a ver, sin miedo a equivocarme, ¿puedo decir que el paciente no tiene ninguna lesión encefálica? O sea, del No. cerebro, ¿no? No No, puedo profe. decirlo. No. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando hago la tomografía, perdón, acá les agrego unos planitos como para que vean cómo cambia la tomografía. Fíjense cómo veo el cerebro, veo las partes blandas, estructuras nerviosas, algunas, con los distintos planos, ¿no? Son estructuras que yo voy a poder ver con la tomografía, que no voy a poder visualizarlas en una placa convencional de rayos, ¿correcto? Esto es lo que me permite la tomografía, ¿sí? Y ahora vemos, esta es una imagen del cerebro o del encéfalo de una tomografía computada. Fíjense el nivel de detalle que yo tengo. Tengo lo que es la calota, describo un poco para que ustedes entiendan dónde estoy. Tengo la calota craneana, tengo el cráneo, este es el cráneo, tengo parte del seno frontal, y después tengo algunas estructuras del encéfalo. No vamos a entrar en detalle porque después las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, chicos? La claridad de la imagen que yo tengo en la tomografía contra el mínimo detalle que a mí me da la placa radiográfica. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Es fantástico ver cómo te abre la cabeza esto y cómo te aclara el panorama de lo que yo me puedo encontrar con ese paciente. Me ayuda muchísimo al diagnóstico presuntivo que yo pueda confirmar o no de la patología que estoy buscando en ese paciente, ¿sí? Muy bien. Haciendo esta intro para entender la diferencia entre la tomografía computada, la tomografía lineal, diferenciar la radiología convencional de las imágenes tomográficas, yo me pregunto, ¿qué puedo hacer con un escáner? Un escáner también se le dice al tomógrafo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer cosas como esta. Estas son reconstrucciones en 3D, por ejemplo, de la columna, del cráneo, del tórax. Este es un arco costal, es todo el peto costal. Veo el esternón. Fíjense acá la región abdominal. Estoy viendo la aorta con los riñones. Fíjense acá la cadera, el hombro o una pierna, ¿correcto? Esto lo consigo con los equipos que manejo ahora, que hay ahora. Esto es una reconstrucción en 3 dimensiones, ¿sí? Ya estamos hablando de imágenes súper específicas, ¿sí? Que sirven mucho. Al margen de que son un chiche, se ven hermosas, sirven mucho para muchas patologías y demostrar
en 3 dimensiones cómo puedo demostrar esa patología que tiene el paciente. Fíjense acá, esto es un tomógrafo computado y esto es un féretro, ¿sí? Un sarcófago egipcio, ¿correcto? Acá dentro hay una momia. O sea que hay una persona momificada. Esta momia tiene 3.000 años. Este es un artículo que bajé hace poquito de una revista científica que consulto. Este es un faraón egipcio